Se conocerá en 48, 72 horas si el agua realmente es la causa de estos contagios, de esta masiva gastroenteritis que ha afectado a Tarazona. De momento, los primeros análisis encargados, hechos por Salud Pública, conocíamos ayer, parece que el agua está dentro de los parámetros de la normalidad, pero el Ayuntamiento ha querido pedir 2 análisis más a 2 empresas privadas para que los informes sean más exhaustivos. Queremos preguntarle a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de aquí de Tarazona, a Lourdes Sánchez, si tenemos alguna novedad a este respecto. Buenos días, gracias Lourdes. Muy buenos días a todos. Nos seguimos con la misma información que nos dieron desde Salud Pública y el Centro de Salud. No tenemos más información por parte de ellos y con respecto a las analíticas pues estamos esperando. Entendemos que nos dijeron 42, 72 horas. Entiendo que para el viernes ya tendremos esa información tan valiosa para todo el mundo, ¿no? No solamente para nosotros, para levantar con ese informe que ya podemos poder consumir agua o descartar que ha sido el agua, que es la que esperamos todos, y ya la población poder decir que puedan hacer ese uso, que ahora mismo todo el mundo como que parece que nos está faltando agua, ¿eh? Pero bueno, está muy bien. La verdad es que Tarazona está otra vez dando ejemplo porque está haciendo un consumo bastante responsable y entonces la verdad es que hay que darle enhorabuena a la población de Tarazona. Bueno, entonces buenas noticias, esa información, es decir, hoy estamos a miércoles, entonces en 2 días prácticamente, el viernes ya conoceremos si es el agua la causa, ¿no? Es lo que me decías, Lourdes. Correcto, nos dieron 48, 72, vamos a esperar hasta las 72 horas para ser precavidos. Si la tenemos antes daremos información, igual que hicimos el miércoles tarde-noche la información de la responsabilidad de no consumir ese agua por si al final fuese desde ahí, aunque los parámetros desde el principio daban unos parámetros normales, y entonces en cuanto lo tengamos lo sacaremos. Lo que más nos interesa, aparte de los 2 exámenes nuestros que hemos contratado, el de Salud Pública, para que nos dé esa información y ese informe de que podemos consumir, ¿no? Ese es el más importante para nosotros ahora mismo. Los vecinos pueden estar tranquilos, se informará a través de Bando. ¿Cómo se va a tenerles informados a los vecinos, Lourdes? Bueno, volveremos a hacer lo mismo que lo sacamos el lunes, que corrió por todo, no solamente nota de prensa hacia los medios de comunicación, que estáis tan interesados además, y yo creo que es importante, ¿no?, dar la información a toda la población, tanto de aquí como la que viene los fines de semana, el bando que tenemos tanto en físico para que las personas mayores, radio, televisión y luego las redes sociales que ahora mismo con la gente joven es la que levanta el teléfono para ese abuelo, padre, tío o con esa pequeña o poca disponibilidad que tenga de movilidad, ¿no? Ayer se empezó a repartir agua a las personas más vulnerables, hoy también se va a seguir haciendo. Tenían duda desde Cruz Roja también y los vecinos de si se va a volver a seguir haciendo hasta que no se pueda consumir agua de grifo. Hombre, sí, la lógica nos dice que es esa, es decir, la cantidad de agua que necesitamos, sobre todo nos damos cuenta de que las personas con poca movilidad o que tienen son de la tercera edad, que le llamamos, no, por desgracia consumen muy poquita agua, pero seguiremos hasta que nos den el informe. Tenemos que dar abastecimiento a esas personas que no tienen ese vecino, que no pueden coger el coche, que no trabajan fuera, que no tienen un familiar cercano y que entonces hay que hacerles llegar ese agua, y yo creo que para eso está el ayuntamiento, ¿no?, para esas personas que son más vulnerables, estar ahí. ¿Son muchos las personas o las familias vulnerables a las que abastecer? No, la verdad es que nuevamente está siendo muy responsable, por eso digo que los turiasoneses somos muy responsables ahora mismo otra vez, porque están siendo muy cabales a esas personas que necesitan realmente el abastecimiento de ese agua desde el ayuntamiento, porque es muy raro, debido a la dimensión de nuestra ciudad, que no nos conozcamos, que no sepamos quién es el vecino de al lado o el de enfrente que tenga esa necesidad, y por eso digo que hay que dar la enhorabuena otra vez a la ciudad de Tarazona porque está siendo responsable con este tema. ¿Hay más casos de contagios desde el centro de salud? ¿Han avisado? ¿Hay aumento en esos 120 casos? No tenemos más datos ahora mismo, por lo tanto entiendo pues que estamos dentro de los parámetros de estos días, estamos a expensas de que nos den la información y entiendo que en cuanto nos den la información nos la podemos trasladar, pero de momento no tenemos ningún otro dato desde el centro de salud. Pues muchas gracias, Lourdes Sánchez. Nosotros esta mañana hemos hablado con vecinos de Tarazona para que nos comentaran si ha sido incómodo, si no lo es, si lo hacen con naturalidad el beber agua de botella, y desde luego de los que nos hemos encontrado pocos eran los que o lo habían pasado ellos o tenían un familiar cercano que también lo estaba sufriendo, esta gastroenteritis. Pues bueno, aquí en el instituto, claro, mi hija ha empezado este año pues con sus botellines de agua, te quiero decir. Ahora mismamente también le he traído agua y bueno, pues así nos vamos organizando hasta que digan lo que sea, ¿no? Hasta ver si es de eso o no, no lo sabemos.
concreto yo pertenezco a la Coral Turia Sonense y ayer tuvimos un ensayo y no te digo que la mitad, pero casi, por lo menos unos 15 componentes han estado afectados o siguen afectados, sí. Y bueno, comprar agua, por lo que nos dijeron desde el ayuntamiento, pues garrafas y estaremos unos días tomando agua comprada, mineral y eso. Pues luego nos asomaremos a los bares, a los restaurantes, donde también tendrán que organizarse de alguna manera para poder funcionar sin el agua del grifo, porque hay que ser cautos, como ha pedido Salud Pública. Isabel. Sí, hay que ser cautos, efectivamente. Bueno, parece ser que la sintomatología es limitada, ¿no? Que es leve, pero no deja de ser un cuadro de gastroenteritis. Efectivamente, pero no deja de ser una situación que puede tener riesgos importantes, ¿no? Ya sabemos que la deshidratación, la percepción de deshidratación en la persona tarda en notarse. Entonces, por eso siempre insistimos en que cuando las temperaturas, con el calor, que hay que beber aunque no se tenga sed, ¿no? Es curioso, es interesante la epidemiología. Cuando ocurre una cosa de estas, un brote de estos, realmente los epidemiólogos se convierten en detectives, porque hay que empezar a buscar la causa y qué es lo que tienen en común estas personas, ¿no? Si comieron lo mismo, claro, si pues bebieron eso es lo que mismo. se ha analizado y vieron que lo único que tenían en común era que habían consumido agua del grifo. Efectivamente, también podía ser que hubieran estado en la misma piscina, es decir, las situaciones pueden ser muy variadas, ¿no? Entonces los epidemiólogos se convierten en detectives para encontrar la causa, el factor común que tienen todas estas personas, que parece ser que es el agua, ¿no? Bueno, puede ser que haya habido, pues a lo mejor algún vertido o que porque en las circunstancias que sea haya habido un brote de determinados virus que producen este tipo de sintomatología, ¿no? Esto es lo que la gente conoce como la gripe estomacal, ¿no? Que es un término absolutamente coloquial, no tiene nada que ver con la gripe, pero bueno, que muchas veces se utiliza, ¿no? Lo importante es que se han puesto las medidas para cortarlo, porque parece ser que ya no hay más casos, que esto se ha limitado. Parece ser que el corte del agua limita los casos, lo cual haría pensar que la causa está ahí, ¿no? Y bueno, habrá que esperar los análisis que nos diga y el informe de Salud Pública, ¿no? Realmente la epidemiología es una ciencia que es muy eficaz. O sea, es muy eficiente, ¿no? En poco tiempo se intuye o se estima cuál es el punto, cuál es el factor de riesgo que tienen en común todas estas personas para tener esa determinada sintomatología, ¿no? Entonces, ahora, si sale todas las analíticas bien, pues tendrán que buscar la causa en otro sitio, ¿no? Bueno, puede ser también que haya habido, pues esto, un vertido en unos pocos, circunscrito en un determinado momento y que esto haya pasado, ¿no? Esto también podría ocurrir, ¿no? Luego las elucubraciones o las estimaciones de por qué ha ocurrido esto si no se encuentra ninguna detección de virus o de bacterias en el agua, pues habrá que hacer pues las estimaciones oportunas, ¿no? Lo importante es que la sintomatología es limitada, que se ha puesto en marcha el control epidemiológico y que parece que se ha cortado. Veremos si la causa es el agua o es otra causa. Bueno, está bien que se esté repartiendo botellas, garrafas, sobre todo a las personas vulnerables, porque a lo mejor hay personas mayores que dicen, pues yo no bebo agua ante la duda, entonces se pueden deshidratar. Claro, efectivamente. Eso es importante, porque además insisto en que la deshidratación tiene una sintomatología muy liviana, ¿no? Uno se encuentra mal, está cansado, que muchas veces se atribuye al calor, pero lo que te falta es agua. Podría estar deshidratando, así que es importante que tengan estas botellas. Sobre todo en personas mayores, en personas con enfermedades crónicas, aunque no se tenga sed, hay que beber agua. Jorge. Claro, y estamos hablando de una localidad de 10.000 habitantes, que no son pocos, ¿no? Y es un incordio no poder utilizar el agua ni para beber ni para cocinar ante la sospecha de que no sea salubre. Tenemos ya un antecedente ahora mismo en un pueblo de Teruel, que es Mazaleón, donde ahí sí confirmado no pueden beber agua a sus vecinos porque se ha detectado una bacteria, ¿no? Y además en este caso es la segunda vez en un mes que les ocurre. A mí me sorprende, ¿no? Desconozco un poco, pero que yo pensaba que el agua clorada acababa con todo este tipo de bacterias o bichos, ¿no? Bueno, veremos a ver, se tienen que confirmar esos análisis y si es ahí el origen del foco, pero sin duda un incordio para estos vecinos. Sí, bueno, perdonadlo, a propósito de lo que decía Jorge, ¿no? Que muchas veces las infraestructuras pues no son lo óptimas que deberían ser, en pequeños pueblos me refiero, ¿no? Y a veces las tormentas producen que el agua salga. Esto pasa en algunos pueblos del Pirineo. Yo conozco uno concretamente que cuando llueve el agua sale marrón.
Entonces, ojo, ¿no? Con qué se consume, ¿no? Efectivamente. Yo soy algo incrédulo en que realmente se quiera saber cuáles son las consecuencias de estas situaciones. Soy algo incrédulo porque hay precedentes y cualquiera que vive en Tarazona y el entorno sabe que, por ejemplo, entre el municipio de Olvega y Ágreda, que está en otra comunidad autónoma, hay vertidos denunciados ante la Fiscalía, incluso por el Ministerio de Transición Ecológica, en las que a veces se está viendo cómo hay residuos en el río Keiles, el río que transita por Tarazona. No digo que esto se dé ahora, pero que hay precedentes. Entonces yo lo que quiero decir es que de manera epidemiológica habrá que detectar cuál es la situación que ha acarreado un brote de gastroenteritis, pero que vayamos al fondo de la cuestión, sea quien sea determinada industria, por muchos puestos de trabajo que genere en Ágreda o en Olvega o el entorno de Tarazona, o como el ejemplo que ponías en Mazaleón, a veces quizá es por las circunstancias de las riadas, de las lluvias extraordinarias, la que a veces pues estropea quizá los filtros que hay a veces para purificar el agua, no lo sé, pero que vayamos al fondo, porque creo que en ocasiones, y según denuncias que ha habido de ecologistas ante la Fiscalía y también denuncias ante la Administración del Ministerio de Transición Ecológica, se conocen situaciones en las que las industrias son conocedoras de vertidos tóxicos que vierten a ríos y se hace de alguna forma, pues no se determina, o por lo menos no se sanciona o no se busca una solución, ¿no? Entonces soy incrédulo en eso, en que quizás sepamos de alguna forma parcial qué ha sucedido, pero que no vayamos al fondo de la cuestión.